Buenas noches. A continuación voy a dar un resumen del análisis del tema política económica. Tal como indico un resumen de lo estudiado formulado por mi persona, la política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. A medida que un gobierno va estableciendo una determinada política económica, se encarga del control de diferentes factores económicos importantes en la vida del país, como los presupuestos del Estado o el mercado laboral, por así decirlo. El Estado conduce la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. Básicamente este informe que acabo de dictar, de leer, para hacer resumidas cuentas, la política económica es tan importante como cualquier otro tipo de pilar de la economía, o es como parte de un pilar de la economía de un país, mejor dicho. Y básicamente esto lo regula lo regula, se podría decir efectivamente, a través de un ministerio específico y también esto comprende las autoridades de una nación o de un país, pues, ¿no? Los objetivos de esta política he podido yo resumir dos tipos de objetivos. A corto plazo o coyunturales, ¿no? O eventuales o cotidianos, llamémoslo así, y objetivos a más, ¿no? A más tiempo o a largo plazo, que son los estructurales, ¿no? En cuanto a los objetivos a corto plazo, se distingue en tres características o tres ítems, que es el pleno empleo, la estabilidad de precios y mejora de la balanza de pagos. El pleno empleo, pues dependiendo justamente a temas anteriores, de empleo y desempleo, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la población total, con la población activa, inactiva, empleados ocupados, dentro de los ocupados, los subempleados, ¿no? Y todo ello. Después tenemos la estabilidad de precios, ¿no? Que también aquí en parte conlleva probablemente a una inflación, y mejora de la balanza de pagos. En cuanto a los objetivos a largo plazo o a mayor tiempo, ¿no? Entre mediano a largo plazo, tenemos las estructurales, que he podido definir 8, que es expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, mejora de la distribución de la renta y la riqueza, protección y prioridades de determinadas regiones o industrias, mejora en las normas de consumo privado, seguridad de abastecimiento y mejora en el tamaño o en la estructura de la población, y finalmente la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral está está incluido, mejor dicho, dentro de esta política a largo plazo, dentro de los objetivos de la política económica a largo plazo, porque conlleva también a las cantidades de horas trabajadas, y eso también afecta al empleador y al mismo empleado, ¿no? O colaborador. Explicar los 8 de repente por el tema de tiempo no será posible, pero quisiera elegir dos opciones más, o dos características más dentro de los objetivos. Mejora en las normas de consumo privado. Bueno, eso define exactamente al tema, llamémoslo, de la demanda del sector privado, ¿no? Es decir, de la demanda interesada a adquirir pues algunas normas específicas del empleador, en este caso del sector privado. Y bueno, la expansión de la producción, perdón, la expansión de la producción, eso obviamente también conlleva una política económica directamente, que puede ser regulada por el Estado o también regulada por una entidad específica, pues, ¿no? Sea privada o público. La disciplina de la política económica está llevada por dos tipos de políticas, que es la política fiscal y la política monetaria. Justo al inicio de esta grabación indiqué que es regulada por una entidad específica en lo que se refiere, a un ministerio específico en lo que se refiere a la política fiscal. En este caso estamos hablando del Ministerio de Economía y Finanzas, que es más conocido como el MEF.
Se trae en la gestión de los recursos de un Estado y su administración, justamente a ello. Está en manos del gobierno del país, el Ministerio de Economía específicamente, quien controla los niveles de gasto de ingresos mediante variables como la recaudación impositiva y el gasto de público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Puede ser expansiva o restrictiva dentro de la política fiscal, pues, ¿no? Y la política monetaria, que lo regula el Banco Central de Reserva, controla los factores monetarios, masa monetaria y tipos de interés principalmente, pues, ¿no? O los OMA también, para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Puede ser expansiva o restrictiva, al igual que la fiscal. Las características de la política económica he podido distinguir a dos, según lo que hemos llevado en clase y algunas revisiones que he podido observar, que es la política económica se debe contar con un alto nivel de coherencia, coordinación e integración de las medidas fiscales y monetarias con las que se conforma. Esto, bueno, básicamente conlleva también al tipo de la política fiscal, en este caso regulada por el Ministerio, ya que en este específicamente característica se ve importantes problemas sociales y coyunturales como la inflación, justo lo que le comenté en su momento, la pobreza también, y además de intentar contribuir al crecimiento económico del país, ¿no? O sea, surgir, mejor dicho. La política económica es específica también de cada país o región, ya que esta se elabora atendiendo a las características de cada territorio, en la que se aplica y generalmente no es posible obtener idénticos resultados probándola por igual en dos países distintos, ¿no? Bueno, eso es obvio, porque justamente los países tienen distintas economías, distintas políticas que se regulan dependiendo al tipo de moneda, al tipo de economía política que tiene, de sus leyes, de su tributación, en este caso de su Ministerio de Economía también. Pues, ¿no? Básicamente ese es un resumen, profesor. Le agradezco de todas maneras. Muchas gracias. Buenas noches.